Tampico, en Tamaulipas, crece la preocupación por los bajos niveles del vaso lacustre que abastece de agua a esa zona metropolitana del sur del estado. En zonas como Cuernavaca, Morelos, la crisis del agua está agudizada. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, alertó que se viene una temporada dura de escesez de agua en la ciudad debido a que en el 2020 hubo menos lluvias. México se encuentra al borde Pero ahora de la una crisis situación de ha agua empeorado. y la situación es especialmente preocupante en el... México, el verdadero cuerno de la abundancia, puede presumir de los grandes regalos que le ha dado la madre naturaleza. En su extenso territorio, de más de 1.900.000 kilómetros cuadrados, existe nada más y nada menos que 200.000 especies diferentes de animales, cerca del 10% de la biodiversidad del globo entero. Así es como se gana el título de un país megadiverso. Los grandes y frondosos bosques de México cuentan con 23.000 especies de plantas y árboles. Un refugio, un santuario para la vida, un hogar cálido para animales, aves, insectos. Un lugar rebosante de vida que diario brinda oxígeno y agua a más de los 127 millones de mexicanos. Mesetas, selvas, lagos, desiertos, regiones marinas y, por qué no, hasta grandes volcanes. El cuerno de la abundancia traído a la misma realidad. Un paraíso para la vida, un hogar más para el ser humano. La flora es una parte vital de la vida. Su función de retener la humedad y filtrar el agua es lo que nos da de beber a los mexicanos. Han costado millones y millones de años para presenciar este bello espectáculo natural. Sin embargo, el hombre pensante se ha expandido por el mundo y con tan solo unos años en su dominio ya amenaza con desbordar el milagro de la vida. Hoy, estos vastos y abundantes ecosistemas están pendiendo de un hilo. Está cercano a un colapso, pues el ser humano ha descuidado la piedra angular, el recurso más importante del planeta. Eso que nos permite vivir a todos los seres del planeta. El agua, fuente de vida, la base para que cualquier ecosistema natural funcione. Es esencial para cualquier ser vivo. Sin ella, es imposible imaginar nuestra vida. Hoy nos enfrentamos a un problema que tarde o temprano va a deteriorar. México hoy es un país sediento de agua. Hemos sobrepasado los límites y la capacidad del ecosistema
para abastecernos nuestras ciudades. El país se encuentra al borde de un estado de alerta por la situación crítica de la gestión de agua. De los 127 millones de mexicanos, el 27.5% se encuentra en una situación de escasez de agua extremadamente alta. 33.8% con desabasto alto. Por lo tanto, 61% de la población en México presenta una escasez alarmante de agua. Esto se traduce en 43 millones de mexicanos con situación grave. 35 millones a punto de estarlo. De los 127 millones, menos de la mitad puede vivir sin sed ni las complicaciones de conseguirlo. El crecimiento demográfico y el uso desmedido del recurso ha provocado que se racione y los mexicanos reciban 64% menos de agua por persona. De acuerdo a los datos del Instituto de Recursos Mundiales, México ya ocupa el lugar 24 en el ranking de países con más estrés hídrico en el mundo. 15 estados de la República ya se encuentran en niveles extremadamente altos de estrés hídrico. Mientras la zona del sur aún mantiene sus niveles estables. Las metrópolis de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México ya resienten los estragos de la sequía y la escasez de agua, pero siguen creciendo a un ritmo acelerado como altamente preocupante. México a punto de llegar al alarmante día cero. Así se ha nombrado al momento en el que el suministro de agua libre terminará. Ante la gran demanda de recursos hídricos, el cambio climático y deterioro del ecosistema, el agua empezaría a ser racionada a la población. Aquel momento donde el agua dejará de correr libremente por tu llave, por tu bañera, y tendrá que ser suministrada solo por ciertas horas y sectores. Realidad que ya viven varios centros urbanos en el país. Realidad que nos golpea con dureza a los mexicanos. México está viviendo una sequía en el 85% de su territorio. La falta de lluvias es delatada por el bajo nivel de sus cuerpos de agua. Pues ahorita me da tristeza de ver que le falta muchísima agua. En otros tiempos no hubiéramos podido entrar aquí porque esto estuviera bajo el agua, pero pues todos saben que estamos pasando por una sequía muy dura. Y la prueba está, ¿verdad?, que nos falta agua aquí, pero más antes veníamos a pescar, veníamos a pasar un buen rato, las familias. Yo no viví el tiempo donde estaba poblado aquí, ¿verdad?, pero a lo que me contaban habitantes de aquí, ¿verdad?, que tuvieron que moverse del lugar por la necesidad de construir esta presa. Bastante diferencia, aquí había pura agua. Y pues yo lo miraba hace 50 años o más. Aquí era pura agua. Pero ya se acabó todo eso. Ya, esa, yo creo, la entrada de la carretera vieja. Hasta la mitad, yo creo, de agua había. Y mira, ahora está bien seco. Pues más que nada tenemos que tener cuidado con la basura que a veces se nos olvida y pues contamina el agua, ¿verdad? Y aparte también estamos por una situación un poquito grave con el agua porque nos está faltando también el agua potable. De aquí se surten, de esta presa se surten varios poblados y pues ya se está racionando porque el nivel del agua está muy bajo, entonces tenemos que hacer conciencia, no desperdiciar el agua, cuidar lo poquito que nos queda para que pues más adelante no tengamos
qué, hasta comprar para bañarnos. La presa Vicente Guerrero el año pasado, en diciembre, este año, en enero de este año, por ejemplo, recibimos la presa con aproximadamente el 50%. Ahorita, al mes de mayo, pues tenemos alrededor del 38%. El año pasado, en enero del año pasado, teníamos cerca del 70%. Ahorita tenemos, como lo citaba ahorita, el 38%. La presa va para abajo. Las sequías que azotan al país, junto con la alarmante necesidad de suministrar agua a la población, han llevado a que 58 presas del país ya se encuentren en menos del 20% de su capacidad. El bajo nivel de los cuerpos de agua pone en riesgo la actividad agrícola. Estados como Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas recibieron solo el 50% de su volumen de agua para el riego. Ejemplos alarmantes como el lago de Cuitzeo en Michoacán, que los expertos temen una total desaparición del lago. La combinación de la sequía junto con la abundante demanda de agua pone en peligro la sustentabilidad de los mantos de agua en el país. Hoy disfrutamos del agua sin darnos cuenta que estamos a punto de llegar al día cero. El escuadrón de brigadistas Alfa y Beta se prepara para subir al helicóptero, arriesgando sus vidas para tratar de sofocar uno de los incendios forestales más grandes que se haya visto en la región de Tamaulipas. Se atendió de alguna manera, de manera eficiente, porque fue al día siguiente ya se tenía el helicóptero ahí para poder realizar operaciones aéreas, y es una zona inaccesible. Entonces es la única manera quizás de atacarlo con helicóptero. No se podía meter al personal en vía terrestre debido a los riesgos que existen. Soltarse alguna piedra, puede haber heridos en ese caso. Bueno, el incendio de Miquihuana fue uno de los incendios de mayor magnitud que hemos tenido en el estado, ¿sí? Ya que afectó más de 6,000 hectáreas. Este incendio empezó el día 13 de abril y terminó el 9 de mayo. Fue un incendio que devastó mucha vegetación. Esas 6,000 hectáreas que se afectaron en la serranía de Miquihuana corren el riesgo ahora de, si no se reforesta rápidamente, todo lo que viene siendo el suelo mineral que se encuentra ahí en la zona, con las próximas lluvias se empezará a perder y empezará a ser una zona ya más semiárida, ya que no va a contar con vegetación en los próximos años. Y eso es lo que provocó en esta zona. Es una zona de alrededor arribita de los 3,200 metros, 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y pues esos son los contras que se tuvo con esto. De acuerdo a datos de Conagua, en los últimos años sí hemos tenido prolongadas sequías en los últimos años, actualmente por el fenómeno de la Niña, lo que ocasionó que tuviéramos áreas de alto riesgo de incendios forestales, ¿verdad? Al momento tenemos 22 incendios forestales con 11,750 hectáreas afectadas. Como sabemos, los bosques son los grandes cosechadores de agua a nivel mundial, entonces provoca que tengamos menos captación de agua. Nuestros bosques sufren los estragos de los incendios, cuando ellos son los pulmones del planeta.
Las grandes ciudades del país tienen una alta demanda de agua. Cumplir esta alta demanda requiere extraer grandes cantidades de agua del ecosistema, lo que complica que el líquido vital llegue a las comunidades más alejadas de centros de población. Miquihuana. Resiente los efectos del cambio climático entre las sequías, la escasez de agua y los recientes incendios forestales. Los pobladores hacen lo posible por vivir tranquilos. No, es así como les digo, la situación ha estado difícil para vivir. A veces hay hasta poca agua. No, pues llovía más fuerte, más exagerado que hoy en estos días. Que pues de perdido había cosecha, había maíz, había frijol, había más fácil para vivir. Más antes había mucha agua, pero cuando me vine había mucha agua, mucha gente, mucha cosecha que se daba de maíz. Aquí estos arroyos corren bastante agua y en cambio ahora no, ahora está el agua está más leve, más calmada. La escasez de agua ha llevado a la construcción de reservas artificiales para intentar suplir a los pobladores de la región. Sin embargo, ni éstas se han salvado de la sequía que las azota, encontrándose prácticamente vacías. Desde los años 80, la necesidad de agua ha aumentado hasta 10 veces más. Bueno, pues aquí en Miquihuana la gente padece por falta de agua, la población, ¿verdad?, no tiene agua. Como ya no llueve como en años anteriores, pues ya no baja toda esa agua. O sea, bajaba de la sierra. Ahorita están bajando en tubería, que ya es muy escasa, ya no hay agua suficiente para darle a las personas. Les dan 3 horas a un sector, 3 horas a otro, y así. Y hay veces que ni 3 horas, 2 horas, porque pues no hay suficiente agua. Pues aquí nomás 3 horas nomás, he perdido 3 horas nomás. Sí, nomás. Porque no quiere llevar muy bien, pues no hay agua. Pues sí, como te digo, la gente aquí padece por las sequías que hay, que no tienen agua ni para sus animales. Como aquí hay, tienen que dar en sus casas, crían animales como gallinas. Las personas aquí siembran maíz en sus casas, siembran frijol, ajo, también padecen sus animales, como tienen en las casas gallinas, marranos. Varios animales que tienen, caballos aquí en su casa, que también tienen que darles el agua. La flora y la fauna se ven amenazados por los incendios forestales de estas magnitudes. Las áreas dañadas por los incendios se desertificarán si no son reforestadas, impidiendo la retención y la filtración del agua por los árboles de los bosques. La falta de agua, pues sí, definitivamente va a afectar a muchos ecosistemas. Obviamente, pues los principales ecosistemas que van a salir afectados, pues son aquellos que dependen de la presencia de agua, ya sea en ciertas temporadas del año o de manera permanente. Algunos lugares en los que tanto la falta como la contaminación del agua presente en ellos puede llegar, ¿sí?, a acabar directamente, quizá incluso con alguna o varias de las especies que ahí hay, o probablemente con especies que ni siquiera se hayan llegado a conocer. México es un país megadiverso, pero si no se soluciona pronto la problemática del agua, puede que pronto dejemos de ser. Ciudad Victoria, una ciudad hermosa, hermosa. Muchas aves, muchas ardillas, no, hombre, todo era una chulada. Es una chulada por sus avenidas, sus plazas tan hermosas, pero se nos ha ido acabando todo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. En las últimas décadas los ríos del mundo se encuentran amenazados debido a la actividad humana. Las historias de los padres
de los abuelos que pasaban largos días nadando en las corrientes, cada vez parece más lejana. Los ríos en los que se pescaba, se bañaban, hoy lucen así. Aquí en el río San Marcos, ¿verdad? De aquí de Ciudad Victoria, corría mucha agua, bajaba mucha agua de la sierra. Habían pozas que tenían de profundidad de 2 metros o un poco más de hondo. Todavía en los años 60, 70, la corriente o el caudal del río, todos los días veíamos que llevaba agua. Se podía bañar la gente, había lugares donde podían incluso los jóvenes se iban a echar clavados a las pozas. Yo viví días muy bonitos cuando se crecía en aquel tiempo, cuando se crecía yo, te estoy hablando de 1945, 47, llovía mucho, llovía muy seguido, que nos íbamos a bañar ahí al río, se crecía y nos dejaba mucha agua en ese tiempo y ya te digo, era pues no sé, cerca de 1 cuadra que era la anchura del río San Marcos. Creo yo que todavía el último llenado hasta los bordes de los puentes del 8 y del 9 fue más o menos como en el 1997. Hay que reciclar el agua, porque si no hacemos eso, nos va a ir peor para nuestra propia familia, los nietos, los hijos de nuestros nietos. Sin agua, ¿qué van a hacer? Realmente es un problema de crecimiento urbano. La Comapa está trabajando para llevar agua a todos los usuarios. Es un crecimiento de la población y también está pegado por la falta de lluvias en esta temporada. Y pues también las fuentes de abastecimiento más cercanas pues ya se están utilizando. La alteración humana ha afectado altamente alrededor de 313,000 kilómetros del sistema fluvial, 55% de los ríos del país. Los ríos que presentan una alteración más crítica en sus cuencas son los proveedores de agua del 52% de la población de México. Yo siempre recuerdo las historias que me contaban mis abuelos sobre cómo venían al Puente Negro en los años 1950, cuando eran pequeños. Venían aquí al puente donde pasa el ferrocarril, que se construyó desde los principios de la ciudad. Y la gente se aventaba clavados desde el puente. Creo que es un puente de más de 20 metros de altura donde pasa el tren. Pero pues hoy aventarse de ahí pues es una caída al vacío, porque ya no hay nada que amortigüe la caída. Hoy la seguridad hídrica en México enfrenta 3 retos principales: escasez, contaminación y deterioro ambiental. El río ya está seco, no tenemos nada de río ya. Desde los 90 el agua se empezó a escasear. Ya no hay pozas como antes, debido a que ya no llueve como antes, debido a que ya no llueve. Trabajar en regenerar nuestros ríos podría evitar que el día cero nos alcance. Aquí trabajan hombres y mujeres las 24 horas para intentar suministrar a la población agua potable, mientras se desarrollan planes para hacer más sustentable la gestión del agua. Se ha hecho un plan muy importante por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para hacer sectores de distribución de agua en todo el municipio, lo cual nos va a permitir garantizar que la presión y el volumen de agua pues se pueda regularizar de alguna forma en todo el municipio. La Comisión Nacional del Agua tiene en marcha planes para mejorar la eficiencia de transportar y reutilizar las grandes de agua, limpiando residuos
para reducir el impacto ambiental y evitar el día cero. Mañana vamos a estar más difíciles, va a estar más difíciles los tiempos, vienen tiempos difíciles. Por si sigue así el suministro de agua, vienen tiempos difíciles y tenemos que cuidarla para que nos dure un poquito más. Valorarla más que nada. La clave para evitar el día cero está en el cuidado y en el reciclado de nuestras aguas. Construir más plantas tratadoras de aguas residuales en el país podría liberar a las ciudades del estrés hídrico al reciclar sus propias aguas y disminuir el volumen de aguas extraídas de nuestros mantos y los acuíferos naturales. En la Comisión Nacional Forestal ya se integran programas de reforestación para reducir el estrés hídrico de la flora y así nuestros bosques regeneren su capacidad de captación y filtración del agua de lluvia. Bueno, aquí estamos en lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Es una planta que tiene la capacidad de tratar 250 litros por segundo. El agua que tratamos pues básicamente es el agua que se genera en las casas, en los baños, en la cocina. La importancia de esto es que estamos reutilizando esa agua. Esos 40 litros por segundo los estamos enviando al parque industrial porque ellos utilizan una gran cantidad de agua. Se les cambió el tipo de agua que ellos utilizan. Anteriormente usaban agua potable, actualmente usan agua tratada. Y entre más reutilicemos el agua que estamos usando, pues es muchísimo mejor. Les permitimos a nuestros mantos acuíferos que se vuelvan a llenar, porque actualmente estamos en el límite, básicamente. Si bien el humano ha llegado hasta unos puntos muy importantes en el desarrollo, si bien ha desarrollado el arte, la música, la investigación, la educación, en muchos aspectos, todavía hay muchos aspectos que quedan mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso correcto del agua creo que está mal enfocado todavía. Se le da al ser humano un punto muy ególatra, como que si en realidad fuéramos tan importantes. Yo creo que somos parte de la naturaleza y en el tiempo de la historia del planeta, los humanos tenemos muy poquito tiempo de existir. Y con esos pocos años hemos causado grandes daños al ecosistema. Sin embargo, aún estamos a tiempo para cambiar y demostrar como humanidad que haremos lo necesario para conservar el agua y la vida. La tierra es nuestro hogar y es nuestra responsabilidad cuidarla y respetar la vida del planeta. Es momento de despertar, de sacudirnos la indiferencia y ser conscientes que nuestros desechos y la forma irresponsable en la que usamos el agua amenaza con acabar con la belleza de la tierra. Es momento de no desperdiciar y cuidar el agua para que la última gota no caiga nunca. Hoy es momento de cambiar, de cuidar, de reciclar, para que nuestros bosques, nuestras aguas, nuestras familias y la vida en el planeta siempre sigan siendo prósperos.